Estamos de regreso, amigos, y bien con las pilas puestas porque hemos descansado bastante. Así que seguramente Jorge estaba ya contó su chiste, ahora seguramente van a haber otros. Y estamos embalados. Sigue, César. Continuamos. A ver, a todos nuestros oyentes, queríamos comentarle de que hay un pasaje, realmente hay más que un pasaje, hay una porción de la Escritura que siempre nos ha llamado la atención. Es un capítulo en Génesis que trata de la Torre de Babel. No sé si lo han leído ustedes en detenimiento, pero se trata de unas personas que deciden pues fundar o construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Y el propósito dicen que era para llegar a tocar el cielo, y que esto lo hacían para que no sean dispersados por todo el mundo. Y dice la narrativa del texto en capítulo 11 de Génesis, que dice que Dios baja, los ve y dice, oye, esta gente pues está con una sola lengua, es un solo pueblo, están pensando lo mismo, y así, si siguen en este plan, pues nadie los va a parar, van a cumplir sus designios. Así que Dios decide confundir la lengua de ellos, y como consecuencia dice que los dispersó por toda la tierra. Si bien es cierto, eso es lo que dice el texto, pero yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué era necesario que tú los disperses por toda la tierra? Y yo mismo decía, no, Señor, tú eres un Dios de unidad, un Dios que busca que todos pues seamos de la unidad de la fe, la unidad del bautismo, una sola palabra, un solo Dios. ¿Por qué tú en este caso has hecho esto en Babel y los has dispersado? Y me quedaba reflexionando sobre ello, y es interesante que después de recorrer la escritura desde Génesis 2 hasta Génesis 11, lo que vimos es que dice que desde la caída del hombre, la maldad en el corazón del hombre ha ido en incremento, más y más y más, a tal punto que la gente vivía pues largos años, pero en un momento Dios dijo, yo no puedo seguir con esta gente, no puede mi espíritu contender con ellos, por lo tanto su vida solamente va a llegar hasta los 120 años. Y así ha sido, y sin embargo se ve de que la intención del corazón de la gente, de la humanidad, al inicio de la historia, en los casos de líderes como Lamec o Nimrod, que están a lo largo de Génesis, siempre fue juntar todo el pueblo en una sola lengua y tener un poder sobre todos. Esa ha sido la intención siempre. Sin embargo, la intención de Dios ha sido que haya familias, que haya naciones y que haya lenguas. Y queríamos en este programa poder reflexionar sobre por qué es que Dios siempre su corazón ha estado en las familias, en las naciones y en las lenguas, y no que esté todo reunido en solamente una nación, una lengua. Y esto como consecuencia de lo que estamos viviendo ahora, diciembre del 2021, en los cuales vemos una intención a nivel nacional, internacional, mundial, de tratar de que toda la gente piense igual, actúe igual, haga igual, y no permiten la libre forma de pensar, el equilibrio en que tú piensas de una manera y yo pienso de otra. La idea es no pienses, simplemente sométete a una forma de ser. Es lo que estamos viendo a nivel mundial, que si bien es cierto, la historia nos cuenta de que siempre había habido esta intención, pero en estos tiempos, con la tecnología que permite comunicaciones muy rápido a nivel mundial, pues se nota con mayor precisión de que se está avanzando en ese sentido, alinear a través de los medios de comunicación, a través de las medidas de organizaciones mundiales, todos van a ser así, nadie tiene derecho a opinar diferente, tienen que someterse a este tipo de cosas, no importa si hay razones para lo contrario, no importa, todos tienen que alinearse
y esto suena pues un poco a vida de robots, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiéramos ir al capítulo 11 de Génesis, hacer una reflexión y después poder recorrer un poco el libro de Génesis, por qué, y llegar a la conclusión, por qué es que Dios en este capítulo 11, que trata de la Torre de Babel, a propósito confundió la lengua y a propósito los dispersó. Y la verdad es que cuando uno reflexiona estos pasajes de la Escritura, y espero que ustedes lleguen a la misma conclusión, se van a dar cuenta, hay un motivo muy grande por el cual es importante que el mundo siga dividido en naciones, en familias y en lenguas. Es muy importante para la sobrevivencia del ser humano. Y dicho esto, vamos al capítulo 11 de Génesis. Voy a leer algunos párrafos y ahí vamos a estar reflexionando, trazando la plomada juntamente con mis hermanos. Dice la Escritura en el verso 1: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de ahí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Haciendo un breve resumen de los aspectos más importantes de esta porción de Génesis 11, podemos ver lo siguiente, y ahí les paso a mis hermanos para poder reflexionar un poco sobre este pasaje y trazar la plomada. Número 1 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Ese es un primer punto. El segundo punto dice que hubo un desarrollo tecnológico aquí, porque antes usaban piedra y asfalto, y ahora se les ocurrió hacer ladrillos y coserlos, ¿no? Usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Entonces aquí hay un desarrollo tecnológico, y un poco queremos trasladar lo que ha pasado en Babel a lo que estamos viviendo ahora en el mundo 2021. Lo siguiente es que edificaron una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Yo la verdad que no me puedo imaginar cómo una torre puede llegar hasta los cielos, es casi imposible, pero lo que sí me imagino cuando leo esto es que es una torre muy alta por un lado, y además se nota de que es una torre que trata de confrontar a Dios, de enfrentarse a Dios, como diciendo: ¿sabes qué, Dios? Tú puedes estar en los cielos, pero ¿sabes qué? Yo voy a construir una torre y voy a ir hasta allá arriba. Y sabemos por las Escrituras que hay un ser que dijo, está escrito ahí en Isaías: yo subiré hasta los cielos y seré como Dios. Ya sabemos de quién estamos tratando. Entonces aquí vemos una actitud espiritual de confrontar a Dios y decirle: Dios, si tú estás en los cielos, yo también puedo llegar ahí por mis propios medios. Voy a hacer una torre que llegue hasta los cielos, ¿no? Y además al final dice: hagámonos un nombre famoso. En el original habla de un nombre reconocido, un nombre que sea sobre todo nombre, un nombre que nadie pueda discutir sobre él, una autoridad total. Es lo que está diciendo. Así que acá también empezamos a ver algo espiritual y algo de nuestros tiempos, ¿no? Quieren tener poder total. Y fíjense, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Quiere decir que estas personas tenían ya el conocimiento de que el propósito de Dios, el Creador,
era que estén dispersos por toda la tierra. Es más, ¿qué dijo el Señor a Adán? Dijo, multiplicaos, ¿no? Y fructificad y multiplicaos y llenen toda la tierra, ¿no? Júzguenla. Entonces, hay un propósito de Dios de poblar la tierra. Pero ellos no, ellos querían estar en un solo lugar y tener control total. Eso por parte de los hombres que estaban construyendo la torre. Pero por parte de Dios, simplemente hizo lo contrario. Vino, aceptó Dios de que efectivamente cuando todos piensan igual, no los para nadie, son capaces de avanzar y hacer cualquier cosa. Entonces Dios hizo dos cosas: confundió su lengua y después los dispersó. Estos son los aspectos más resaltantes. Y antes de seguir adelante, hermano, me gustaría sus comentarios, su opinión sobre esta porción, antes de seguir con las otras porciones de la Escritura. Sí, hay la situación de que nos habla aquí en el libro de Génesis capítulo 11 sobre la Torre de Babel, claramente nos da la figura de esos gobiernos en la cual se han ido dando a través de los tiempos, a lo cual nosotros le llamábamos los imperios. Y estos imperios han pasado prácticamente, y podríamos decir que hay 8 o va a haber 8 imperios con el último, que vendría a ser el del anticristo, y la idea es de que esta clase de imperios requiere exactamente que se formule todo lo que está enseñando Génesis capítulo 11, de que se pueda volver a una sola idioma, a un solo gobierno, a una sola fuente económica, en este caso a un solo banco mundial, a una sola forma de gobierno en el mundo, en este sentido, una organización que tenga influencia sobre todas las naciones, ¿no? Y que ninguna nación tenga prácticamente la libertad o la democracia o la libertad interna de poder hacer leyes o cambiar leyes y poder producir fortunas dentro de sus propios países, porque eso equivaldría a que van a desarmar toda la unidad aparente que quieren ellos formar a través de un dominio del control. Y ahora hay dos formas de dominar el mundo. O sea, se puede dominar el mundo por medio de la guerra, de las armas, y la situación biológica también incluida, o se puede gobernar el mundo por medio de la economía, que es lo que nosotros estamos viendo actualmente. O sea, se están moviendo capitales en el mundo de tales magnitudes, ¿no? Y se está viendo de que se está moviendo y se está gobernando el mundo a través de capitales, con préstamos, con situaciones, con conveniencias y absurdas que están pidiendo los países, con condiciones absurdas que están pidiendo los países. Entonces, y esa es la forma como ahorita se está cumpliendo esta situación de unidad. Ahora, lo interesante es que Dios le gusta la unidad, Dios es uno. El problema es de que aquí en la Torre de Babel, quien estaban colocándolo como preeminencia no era Dios, sino al hombre mismo. El hombre mismo que es pecador, el hombre mismo que tiene una deficiencia de conocimiento, el hombre mismo que está buscando egocentrar prácticamente su humanidad y no verdaderamente creó. Entonces ahí encontramos, ¿no?, de que le están quitando la gloria a Dios, le están quitando el lugar, el trono de Dios, el primer lugar que vendría a ser el creador de la humanidad. Entonces, pues encontramos que a Dios le gusta la unidad familiar, le gusta la unidad. Aún la Biblia nos habla de la unidad trino, que es espiritual, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la idea aquí, en este capítulo, es de que estas personas querían la unidad establecida sobre la base de la identidad humana. No querían ellos ser prácticamente los que tenían que levantar ese baluarte, ese nombre, ese prestigio, esa autoridad sobre la base. Y es lo mismo que estamos viendo ahora con estos nuevos movimientos que se están moviendo y están unificando los diferentes grupos, y podríamos decir, ¿no?, que ahora encontramos diferentes grupos unificados. Encontramos la izquierda que se ha unificado, encontramos la derecha que se ha unificado, encontramos el centro que se ha unificado. Entonces encontramos diferentes ambientes socioeconómicos y políticos que se han unificado y que de una u otra manera están teniendo influencia en el mundo y también en los países donde están desarrollándose, como por ejemplo aquí en el Perú. Sabemos de que ahorita la izquierda es la que está prácticamente tomando autoridad y control sobre todos los estamentos sociales, políticos y judiciales.
Entonces, y ahí encontramos pues de que se está buscando mantener el orden, y lo interesante es de que persisten en algo, o sea, a pesar de que están cometiendo errores, siguen persistiendo. Aquí el texto dice, ¿no? Dice que se van a edificar para hacer un nombre, dice, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, y dice, y descendió, dice Dios, y vio en ellos, ¿qué cosa? La persistencia, o sea, en ellos era la persistencia de que no iban a retroceder en aquello que habían puesto en su corazón, y es lo que encontramos, ¿no? Encontramos en diferentes políticos que han estado colocando a otros políticos que se supone no tienen ninguna capacidad prácticamente de gestión, y los han seguido manteniendo. O sea, aún el pueblo, aún la gente les ha estado diciendo que no debe de ir, y ellos persistentemente en ese punto de querer mantenerlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ideario en su corazón al cual prácticamente quieren lograrlo, aún a pesar de que estén equivocados, porque para ellos no están equivocados. Y es lo mismo que estaba sucediendo con las Torres de Babel. Ellos creían que no estaban equivocados, ellos creían que lo que sentían en ellos mismos era la realidad, era lo que verdaderamente deberían de hacer, y tenían que empecinarse para lograrlo a pesar de la desobediencia que podían causar en Dios y a pesar de las consecuencias que podían traer en poder edificar una torre y en poder hacer lo que estaban haciendo. ¿Y no será que tal vez no es que ellos no creían que estaban equivocados, sino que la intención que ellos tenían no era el bienestar del pueblo, no era el crecimiento de todos unidos para hacer bien, no, sino simplemente era esa necesidad de tener poder y dominio sobre la población, de tal manera que ellos puedan vivir a sus anchas y hacer pues que la gente prácticamente les atienda todo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, cuando ya tienes un enfoque no a favor de la multitud, sino egocéntrico, favor para mí mismo y el resto no me interesa, entonces lo que vas a hacer es tratar de llevarlos por un camino medio engañoso, de tal manera que crean, oye, yo lo estoy haciendo esto para el pueblo, pero la verdad no lo está haciendo para el pueblo, lo está haciendo solamente para él, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto, no? En las organizaciones que nos han estado coludiendo o moviendo a una situación de cuarentena innecesaria, ¿no? Y eso lo vemos desde hace 2 años. ¿Puedo hablar un poquito más? Voy a permitir que Jorge también comparta con lo que estamos hablando. Gracias, Jorgito. Sí, estaba escuchándolos muy atentamente y puedo ver ahí, después de lo que han estado expresando, puedo ver, por ejemplo, los diferentes enfoques, no tanto de Dios como del enemigo, ¿no? Dios, por ejemplo, le dice que al hombre que pueble la tierra, le dice. Y el enemigo no, el enemigo los quiere tener a todos juntos. Porque el propósito de la torre era que todos debían estar en un solo lugar, no debían esparcirse. Bueno, Dios quería lo contrario, Dios quería que llenen la tierra. Punto 1, o sea, esto es una rebelión declarada contra Dios, ¿no? Lo otro que se puede sacar también es que al abrirse todos, al abrirse cada uno por las naciones, como hablaba César, Dios lo que busca, ¿qué es lo que busca Dios cuando le dice que llene la tierra? O sea, que se esparzan por todo el planeta. Mira, Dios, siendo el creador, sin embargo, Él no busca el tenerlos a todos sujetos, a todos esclavizados. Él más bien los quiere tener en libertad. O sea, haz lo que se hace libre, desarróllate, crece, multiplícate y crece, ¿no? Mientras que el otro no, el otro está, no, quiero que estén acá para poder controlar, tener el control de la persona. Y nosotros, por la historia, sabemos pues que antes habían, por ejemplo, los grandes latifundios, los grandes terratenientes. Yo me acuerdo todavía logré ver, por ejemplo, Casagrande, donde yo tenía más o menos 12, 15 años, conocí Casagrande. Llegabas a Casagrande era
eran casitas de barro, pero todos tenían su televisor, todititas las casas tenían televisor, pero las casas eran unas casas básicas, que más o menos constaba, pues, por decirte, de unos 40, 50 metros, pero todititas eran igualitas, toditas, casita y su antenita. Toda la gente trabajaba para Gildemeister, creo era, que era el dueño de la caña de azúcar, ¿no? Sus hijos también tenían que seguir ahí la misma ruta porque había plata, ¿sí? Tenían su televisor y ya está, lo tenían todo. Pero, ¿y cuándo crecía esa gente? Entonces vino la reforma agraria y bueno, ya rompió con esto y bueno, la gente estudiaba ya lo que quería, pero también hubo una caída en cuanto a la empresa, al manejo de la caña de azúcar, y por lo tanto también pérdidas en cuanto a entradas de dinero al país, ¿no? O sea, una cosa u otra. Pero lo que busca Dios es libertad, y lo que busca el enemigo es control, saber dónde estás. Esclavitud, ¿no? Lo contrario a libertad. Toma tu televisor y mira tus novelas, después de trabajo ya no pienses más, compadre, ya trabajaste, anda ahí en tu televisor y mañana va a ser un día igual, ¿no? Claro. Y no te preocupes, mañana te vamos a cambiar de novela o te vamos a traer otro entretenimiento. ¿Para qué? Para que tu cerebro no crezca y no busque algo diferente, ¿no? Porque dice, bueno, ya está bien, gano bien, pero todo el tiempo así, o sea, no puedo prosperar más de lo que ya tengo, hacer mi casita, hacer hijos y mi televisor. No, porque ya no te dejaban ni pensar, porque todo estaba ahí a la mano, ¿no? Jorge, perdona, dime, sí. Este principio que estás mencionando también sería aplicado a los vicios, ¿no? Porque cuando claro, tú pones a una persona en drogas, en el alcohol o cualquier otro vicio, ya tienes control sobre esa persona, porque a través del vicio lo controlas, ¿no? Así es. Ahora, entonces, es interesante. Todavía no terminaste, Jorgito. Sí, no, ya terminé, Jorge. Ok, aquí en lo que estaba más unido a lo que estaba hablando Jorgito, aquí en el texto donde dice, y hagámonos un nombre, o sea, nosotros en nuestra nación, en cada una de las naciones, nos hemos hecho un nombre sobre la base del comportamiento de nuestros gobiernos, sobre la base del comportamiento de nuestros líderes políticos que hemos tenido. Pero hoy en día, lastimosamente, en estos últimos 2 años, se supone que no hemos estado siendo gobernados, digamos, políticamente por nuestros líderes en cada una de las naciones. No, por el contrario, hemos sido prácticamente gobernados desde organizaciones que fueron institucionalizadas o fueron prácticamente levantadas con el propósito de ayudar a las naciones del mundo para poder unirse sobre la base de algo específico que tiene que ver con una pandemia, una guerra o algo por el estilo. Pero lo que encontramos lastimosamente con esa figura es de que estas organizaciones se han convertido en la directriz de todas las naciones. Y hemos vivido 2 años prácticamente siendo gobernados por estas organizaciones que no tienen nada que ver con la autonomía de nuestra nación, en este caso de las naciones del mundo, ¿no? Y ahí encontramos pues a un Estados Unidos que supo cómo lidiar con este asunto y supo también cómo frenar esta imposición de estas organizaciones. Pero lastimosamente pues nosotros tenemos unos presidentes medio raros, coludidos, ¿no? Que como borregos que han bajado la cabeza y simplemente han obedecido lo que se dice, olvidando de que dentro de nuestra propia nación tenemos gente preparada y entendida para que puedan darnos cátedra de lo que está sucediendo, sin necesidad de estar escuchando, digamos, con todo nuestro corazón a esas personas que están afuera de nuestra nación. Entonces, lastimosamente, aquí se ha hecho un nombre, ¿no? Y ese nombre prácticamente está en todas las mentes de los peruanos, pero no es el Perú, sino es otros nombres que no tienen nada que ver con el Perú y que ni siquiera están apoyándonos para poder nosotros salir adelante con toda la situación que estamos viviendo ahora hoy en día. Y no los digo los nombres porque no quiero darles publicidad, pero tampoco para que nos vayan a molestar en otro solo programa donde nosotros tenemos nuestro programa. Pero el punto principal es que no debemos de permitir que ese miedo que estas organizaciones extranjeras, estas organizaciones externas a nuestra nación, quieran prácticamente determinar prácticamente la agenda nuestra.
Y eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Y en primera instancia, aquí Dios está hablando de libertad. Porque Dios le está diciendo, pueden ser libres conmigo, pero cuando ustedes están buscando tener su propio nombre, buscar su propia cúspide, hacer su propio deseo, lo que va a llevarlos a una situación de esclavitud. Y eso es lo que sucede, ¿no? Porque el único que puede verdaderamente mantenerte en libertad es aquel en la cual es libre. Y el único que aquí está libre es Dios, porque no hay nadie en este mundo que pueda estar libre como Dios. Porque Dios es... Entonces yo al acercarme a él también voy a ser libre. No me voy a acercar a un esclavo, en la cual ese esclavo me va a esclavizar, pues, que ese es el punto. Así funciona la sociedad. Así es. Bueno, se nos ha vencido la segunda media hora. Vamos a continuar con este tema sobre la Torre de Babel, sus consecuencias y cómo aplicarlo a los tiempos que estamos viviendo ahora en el 2021. Regresamos en unos momentos. Amigos, seguimos desarrollando este tema de la Torre de Babel, haciendo un paralelo con los días que estamos viviendo. Estamos desarrollándolo de manera que veamos que lo que está pasando es algo que ya se ha repetido en la historia. En la Biblia se narran diferentes eventos, como por ejemplo este de la Torre de Babel, Nimrod tratando de tener el control de todas las personas, ¿verdad? Y así durante los tiempos, en la historia bíblica, en la historia de la tierra, ha habido gente que ha querido tener el control. Nos acordamos de los más recientes, por ejemplo, podemos recordar a Hitler, ¿no? Tratando de que la raza alemana o la raza aria sea la que debe quedar porque era la más pura y la más inteligente, y la más así, ¿no? La plus. Entonces, pero así cada cierto tiempo surge un loco que quiere tener el control de todo, mientras que Dios más bien el propósito del Señor era que se esparzan en la tierra para que puedan disfrutar de su creación. Y continuamos, César, a ver, estoy escuchando muy atentamente. Me gustaría agregar a la lista que hablaste de Hitler, tenemos a Napoleón también en su época. A Napo también, claro. A Napito. Tenemos a Kim Il-sung, el de Corea del Norte. Por ejemplo. El Ching-Wenchong, que tiene esclavizados no sé cuántos millones de coreanos del norte. He podido Cuba, conocer un poquito la cultura Venezuela. Ahí. Esta gente vive con lavado el cerebro, ¿no? Venezuela, como tú mencionas, aunque ese más parece un pirata que otra cosa. Nicaragua. Oye, en la actualidad tenemos, por ejemplo, al presidente de Rusia, que es un señor que ya está, no sé si está 15 o 20 años en el poder, pero es un señor que va tejiendo la red de poder y tiene un dominio sobre ese país impresionante. En la China vemos otro tanto, y así, en diferentes partes del mundo, la tendencia siempre es a repetir la Torre de Babel. El control de los seres humanos. ¿Perdón? El control de los seres humanos. El control de los seres humanos, el poder. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta por lo que ha pasado acá en el Perú, ¿no? Nosotros tuvimos en los años 90 al señor Fujimori como presidente, ustedes recordarán. Veníamos pues de una crisis de inflación, veníamos de terrorismo, y este señor salió presidente y en los 5 años no podemos negar que hubo un orden en el país y empezó pues a cambiar la historia de nuestra patria, ¿no? Pero sin embargo era evidente que este señor pretendía quedarse, inclusive habían escritos al respecto unos 20 o 30 años en el poder, esa era su intención nuevamente, ¿no? Tener un poder absoluto. ¿Y qué empezó a hacer? En medio, miren la estrategia, porque creo que siempre es así, Hitler dice igual, empiezan a hacer una serie de actividades con el propósito de traer bienestar en la nación. Cuando una nación empieza a ver bienestar, pues de alguna manera le excusa a la autoridad ciertas cosas, pero también sabíamos que estaba tejiendo toda una red de control
de los periódicos, de los bancos, de los jueces, de la policía, del ejército. O sea, estaba armando su red de control mientras te traía un bienestar, ¿no? Es como la ranita que está en agua caliente, le vas calentando el agua poco a poco y no se da cuenta hasta que se convierte ya en un sopa de rana. Sopa de rana, ¿no? Entonces, este señor, y esto nos puede servir de ilustración de lo que estamos viendo en la Torre Babel, porque es muy cercano a nosotros, ¿no? Este señor, en su primer gobierno, hace un buen gobierno, etcétera, pero en el segundo ya se le nota, empieza a sacar las garras de que quiere tener el control total. Finalmente sabemos la historia, se huye a Japón, etcétera. Cuando él está en Japón, él se iba a lanzar de congresista en Japón porque al final de cuentas salió a la luz que él era japonés. O sea, ¿qué hacía un japonés? Fue de presidente del Perú, pero él era japonés. Tenía su novia japonesa, tenía todo el dinero que se había llevado, o sea, tenía un estatus, no estaba solo, tenía un futuro. Y yo me pregunto... Disfruta todo lo que has hecho, claro, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué dejar todo eso y venir? Bueno, no vino de frente al Perú, vino a Chile, lo encontraron ahí y lo metieron a la cárcel. Digo, ¿por qué regresar otra vez a este país después de que ya ha estado, creo que estuvo alrededor de 10 años en el poder, se llevó todo lo que pudo? Y lo único que me puedo imaginar es que el ansias de poder, el ansias de control total es más fuerte que la razón. Así es. Porque no es razonable que teniendo todo en un país donde no podían traerlo al Perú, no podían extraditarlo, pues se venga y él solito genere que lo metan preso y hasta no sé cuántos años preso, enfermo, perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque había una ansia de poder y de control total. En otras palabras, vamos a decirlo con claridad, quería ser Dios. Claro. Hitler quería ser Dios, Napoleón quería ser Dios, y todos estos quieren ser Dios, ¿no? Sí, quería ser adorado. Interesante aquí también algo. Perdón, Jorgito, pero otra cosa nada más y corto. También dicen que por la comida peruana también era. Por eso regreso. Otra cosa que también no se nos vaya a pasar es lo que estábamos hablando de la tecnología, cuando estábamos hablando de hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego, ¿no? Claro. Y dice, vio el ladrillo en lugar de piedra, dice, y el asfalto en lugar de mezcla, y ahí encontramos que había ya un conocimiento tecnológico y había personas que verdaderamente tenían un conocimiento de ciencia. Y es lo mismo que hoy en día pasamos, ¿no? O sea, hemos venido viviendo en el 2020, desde 2019, como 4 o 5 revoluciones industriales, al cual ahora hemos llegado pues a la última revolución, que es la de 5G, que es la que ya está imperando en el Perú, porque ahora ya están celulares vendiéndose con 5G. Entonces, y ahora sabemos de que lo que se va a mover ahora es prácticamente el Internet del todo. El Internet del todo significa de que en tu casa todo va a estar enchufado al Internet. Por consiguiente, todo lo que haces en esa casa va a dar información a través de ese Internet, va a dar información de cómo vives, cómo haces y cómo te desenvuelves. Por consiguiente, ¿no? La tecnología hoy en día está facilitando el conocimiento de cómo vive una comunidad a esos líderes que están fuera de la propia nación y que están recibiendo esa información. ¿Y cuánta gente o cuántas empresas compran la información de Google, de YouTube, de Instagram, de todas esas aplicaciones para poder hacer los perfiles, para que luego nos empiecen a enviar a nosotros propaganda o empiecen a enviar a nosotros comerciales de productos que están establecidos sobre la base del perfil que han hecho y sobre la base de la información que tienen de nosotros? Entonces, todo eso que ahorita nosotros estamos prácticamente teniendo, y por eso que encontramos de que ya no es tan difícil encontrar a la persona, ubicarla en el lugar, porque nosotros mismos hemos permitido por medio de estas aplicaciones dar una información desmedida, porque hemos dado una información desmedida. Y hoy en día se nos está pidiendo dar más información, porque ahora hay aplicaciones de salud en donde va a demostrar la enfermedad que tienes, la dolencia que tienes, el síntoma que tienes, la forma como vives con la enfermedad. O sea, toda esa información
prácticamente está siendo almacenada en tremendas redes, en tremendas nubes y en tremendos, digamos, extensiones de construcciones donde hay tremendas computadoras donde guardándose toda esa información. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente estamos libres o verdaderamente estamos esclavizados? O sea, yo creo que nosotros estamos esclavizados. El único que verdaderamente nos hace libre, verdaderamente libre, es el Señor Jesucristo. Porque Él nos hace libres de corazón. No nos hace libres solamente de aplicaciones o de pensamientos o de situaciones circunstanciales o sociales o políticas o económicas. No, el Señor primero nos hace libres de corazón, en donde nadie nos puede manipular, porque mientras que nosotros no seamos libres de corazón, podemos ser manipulados por cualquier cosa, porque estamos enfermos, porque estamos con pecado, porque estamos dolidos, porque estamos agrietados, porque estamos divididos, porque estamos desintegrados. Entonces es importantísimo que Cristo entre al corazón, independientemente de cualquier otra cosa, para que Él unifique toda nuestra integridad y nos hagamos uno con Él. Y ahí va a venir la verdadera libertad. Y por eso que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El único que tiene la absoluta verdad no es un gobierno totalitario como China, no es un gobierno capitalista como Estados Unidos, no, es el Señor Jesucristo, el único que tiene la verdadera libertad para todo ser humano, para que luego dejemos de ser manipulados, marionetas, borregos de lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que sería interesante decir de que la libertad tiene que ver con bienestar y con salud. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, yo soy libre porque puedo hacer lo que me da la gana. Yo soy libre porque tomo las decisiones que yo quiero y nadie me dice nada. Esa es libertad. Pero entonces yo puedo ser libre pues para drogarme, yo puedo ser libre para comer y hacerme daño a mi organismo. Yo puedo ser libre a muchas cosas y por supuesto tengo la libertad para tomar decisiones, pero si estas decisiones me llevan al dolor, a la muerte, a la enfermedad, entonces no soy libre, porque la libertad tiene que ver con bienestar, tiene que ver con vida. Entonces las decisiones que yo tome, que en lugar de generar vida y bienestar y salud, generan todo lo contrario, entonces no me están llevando a la plenitud de vida, sino todo lo contrario, a la plenitud de muerte, y por lo tanto no soy libre. Entonces tal vez habría que mencionar eso para tener claro aquellas personas que piensan que porque tienen la libertad de tomar cualquier decisión, ellos se consideran libres. Por eso que la Biblia dice que Jesús dijo, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Tres cosas muy puntuales que nosotros tenemos que reflexionar y en las cuales están establecidas sobre la filosofía del mundo. O sea, porque tienen que ver con preguntas fundamentales de la humanidad. O sea, el camino que nosotros tenemos como propósito, ¿no? La verdad que debemos de conocer para no equivocarnos, también darle soluciones a las cosas y a los problemas, y la vida para existir, porque si no tenemos vida, ¿cómo existimos? O sea, hoy en día estamos viviendo o sobreviviendo. Yo diría que se está sobreviviendo, especialmente aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, porque los que tienen a Jesucristo no se están determinando sobre las economías, sobre el dinero, no, se determinan sobre la base y relación con Jesús, que es la vida eterna. Y esa vida eterna es la que te va a dar todos los recursos necesarios para que puedas lidiar en esos problemas que ahora nos ha tocado vivir. Pero si nosotros no tenemos a Jesucristo en el corazón, que es la vida eterna, que es la verdad y que es el camino, entonces no tenemos recursos para poder dar en la tierra, para poder andar en la tierra libres. Más bien estamos esclavizados, y lo peor de todo, que nos esclavizan más, porque nos paran metiendo miedo. El miedo y el temor son prácticamente cosas que se mueven en todos los niveles ahora, y la gente tiene miedo y temor. Pero si tuvieras a Jesucristo en tu corazón, ese miedo y ese temor serían regulados por la persona del Señor Jesucristo en ti, por la persona del Espíritu Santo en ti, porque mientras que vivamos en esta tierra vas a seguir sintiendo miedo y temor, pero la pregunta es, ¿quién lo regula?
¿Quién es el que regula en ti el miedo y el temor? ¿Quién regula en ti esas emociones encontradas? ¿Quién regula en ti esas emociones que son prácticamente morales, como lo que hoy en día hemos estado hablando y viendo sobre la situación del Congreso y hablábamos prácticamente de la situación moral, no para abacar digamos, a una autoridad, pero la pregunta es, ¿qué moralidad? ¿De qué moralidad estamos hablando? ¿De qué moralidad? ¿De qué moralidad relativa se está hablando? Porque la verdadera moral viene de la persona del Señor Jesucristo como un absoluto que es. Por eso, no nos dejemos engañar. No, vayamos a la palabra y busquemos la verdadera verdad, porque la verdadera verdad usted la encuentra en la Biblia, no la encuentra en el partido, no la encuentra en el Congreso, no la encuentra en lo que está escuchando en los medios de comunicación. No, señor, no los encuentra. Yo soy un hombre de 65 años y he entendido que la única verdad que verdaderamente te va a hacer libre es la que está en la Biblia, porque todo lo demás simplemente está coludido con la mentira, con el engaño, con la vergüenza, con la desgracia. Pastor, vamos a leer justamente el pasaje donde el Señor habla de la libertad, para que sea la Biblia la que nos pueda aclarar a todos lo que hemos estado conversando. ¿Qué dice Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quisiera acá decir de que no hablaba con cualquier judío, eran judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, ojo, si permanecen en lo que han oído y que han escuchado, nuevamente, no está hablando a cualquiera, está hablando a gente que ha creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y como consecuencia conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El primer concepto es que la libertad no tiene que ver con que hago lo que me da la gana, no. La libertad tiene que ver con que conozco la verdad, y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando yo conozco la verdad, las decisiones que yo voy a tomar son conforme a la verdad y por lo tanto son para bien, para salud y para vida. Y ese es el concepto de la libertad. ¿Y qué le respondieron estas personas? Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué gracioso porque en ese momento era esclavo de los romanos. Pero bueno, dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren cómo el Señor primero habló de la libertad en general relacionada a la verdad, y ahora precisa algo que dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, tiene que ver con un tema moral, como dice el pastor hace un momento, y dos cosas más que dice el Señor para que entendamos, por revelación de la palabra de Dios, el concepto de libertad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No? Jesús hablando acá a discípulos suyos y explicándoles que la libertad tiene que ver con la verdad y tiene que ver con ser hijo. Y hijo tiene que ver con obediencia. En el antiguo pacto es obediencia, y hijo ahora tiene que ver con un recibir al hijo para que sea el dueño de nuestras vidas. Y mientras eso no se dé, y mientras que además que se dé, no permanecemos en ello, por lo tanto no vamos a ser libres, porque todas nuestras decisiones, como dice el Señor acá, van a ser influidas por el pecado, que es un virus, igual que estos virus que estamos viendo. El pecado es otro virus, un espíritu que nos lleva a hacer cosas contrarias al Espíritu de Dios. Eso enseña la palabra en Gálatas, y dice que el que se deja guiar por el pecado, esclavo es del pecado, por lo tanto no es libre. Sí, mi pregunta es, en un ambiente donde las voluntades es oprimir, gobernar en forma egoísta para sus intereses, en un panorama donde se trata de dominar al pueblo, de que todo el pueblo se uniformice, ¿no? Y esa palabra de pueblo, cuando yo escucho eso de pueblo, el pueblo, me parece algo que es impersonal, ¿no? Nosotros no somos pueblos, somos personas.
cada persona es diferente de una de otra. No, nosotros somos una manada de borregos, ¿no? Una manada de chivos, una manada de caballos, ¿no? Somos personas. Por eso me parece que esa palabrita pueblo encierra mucha trampa, ¿no? El pueblo, el pueblo, el pueblo. Claro, y generalmente... perdón que te corte, solamente para enriquecer un poquito. Esa palabra pueblo suena a una sola lengua, a un solo idioma, a algo solo, y del cual yo soy el que lo que mando, porque yo soy el líder del pueblo, ¿no? Entonces, claro, otra vez juegan a Dios y el otro son los borreguitos que están ahí siguiendo. Sí. Entonces, él le va a dar al pueblo, no sé. Él le va a quitar al pueblo o él le va a dar al pueblo. Entonces él se vuelve el Dios, pues claro, se vuelve el Dios del pueblo. Así lamentablemente estamos viendo muy seguido esto, ¿no? Pero ante esto, ¿cuál es la propuesta del Evangelio? Por ejemplo, una de las cosas que creo que el cristiano se da cuenta, por ejemplo, ya hemos hablado en programas pasados, en un lugar donde había hambruna, Dios preservó con provisión a un profeta y a una viuda y a su hijo. Para ellos durante la hambruna nunca les faltó nada, hasta que volvió a llover sobre la tierra. También el panorama totalmente diferente del pueblo de Israel cuando empieza la muerte de los primogénitos. Los del pueblo de Dios habían sido avisados para que los dinteles de la casa sean untados con la sangre de un cordero sacrificado, porque cuando pasara el ángel de la muerte no murieran los que están dentro de la casa. Efectivamente, o sea, la muerte estuvo en todos los primogénitos de los egipcios. Sin embargo, en la casa del pueblo de Israel estaba celebrando una fiesta. Mientras morían afuera, había una fiesta en el pueblo de Dios llamado la Pascua. ¿Qué se comía? Se comía el cordero que había sido preparado, degollado y preparado para la cena, y todo lo que narra la Biblia que en esa noche participaba el pueblo de Dios. De manera que cuando nosotros te invitamos a que sigas a Jesucristo, entregues tu vida a Jesucristo, no es tampoco porque te queremos meter en problemas, sino más bien es que queremos que goces de la protección de Dios y no del cacique, no del líder que dice yo voy a hacer por el pueblo, yo voy a dar al pueblo, el pueblo va a tener porque yo hago y yo digo y ahora yo saco de aquí y voy a poner para allá porque yo veo por el pueblo, se pone como un Dios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios es el que te va a proveer, Dios te va a abrir puertas, Dios va a estar contigo, te va a proteger. Hay un salmo que habla de una protección total de Dios, que es el Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. Y aquí viene otra protección. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus alas me cubrirá y yo estaré seguro. Mira esa protección que Dios te ofrece, pero no para esclavizarte, sino para que seas libre, ¿no? En cambio ahora te pueden dar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, pero bien te vuelves esclavo del que dice que es el líder, ¿no? Así que con la explicación de que alcance para todos, entonces todos van a tener controlado los alimentos o la ropa, todos de un mismo color, todos de un mismo, etcétera. Entonces vemos que el sentir y lo que buscan los totalitarios o la gente que quiere tener el control, pues quiere primeramente tu libertad, quiere tu sometimiento a él, y entonces ahí sí vas a tener al menos algo
que vas a participar. Si no es así, entonces la muerte. Ante esto, yo creo que mientras todavía no se llegue el día en que, como empezamos hablando del día, el día del Señor cuando Él venga, mientras todavía el Señor no venga, bueno, tenemos garantizado por el propósito que Dios ha puesto en nosotros la vida, la salud, la provisión. Y creo que eso tenemos que nosotros, ahora más que nunca, tener una comunión continua con Dios mientras trabajamos, mientras estamos desarrollando nuestros quehaceres, y también con un devocional diario en la presencia del Señor para poder pasar estos días que nos ha tocado vivir. Amén. Hemos terminado la tercera media hora, queridos oyentes, y estamos regresando en unos minutos. No se vayan.